Por eso hoy, esta noche, me da mucho gusto poder hablar con el doctor William Omar Contreras López, neurocirujano e investigador colombiano, quien ha realizado una intervención pionera de alguna manera. Él nos va a explicar en una paciente en Lorena con una depresión mayor resistente. Su experiencia abre nuevas posibilidades para abordar una de las enfermedades más invisibles y además estigmatizadas de nuestra época. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Contreras. Qué gusto, de verdad. Me emocionó mucho lograr esta entrevista por medio de mi compañera Cristina Calvo, porque pues lo que leí acerca de esta cirugía pues es impresionante. Entonces, para ubicar al público, a la audiencia que a lo mejor no está enterada, ¿cómo fue el caso de Lorena? ¿Cómo se acerca a ti, doctor? ¿Y qué significó para ustedes, para ti y tu equipo, poder intervenir de esta manera? ¿Qué es lo que hicieron con Lorena al padecer ella una depresión severa? Bueno, la cirugía para la depresión es tal vez la cirugía más antigua que existe en la humanidad. Debemos recordar que hemos encontrado cráneos de edades de 10.000 años atrás con trepanaciones, pequeños agujeros, y se pensaba que esos agujeros se hacían para que los pacientes con trastornos psiquiátricos se les saliera un demonio que probablemente se les había metido. Esta cirugía ha evolucionado, y así en 1930 vemos cómo Edgar Moniz, un portugués, propone las lobotomías, las famosas lobotomías, que es una especie de desconexión con la corteza prefrontal, que es la que nos hace ser humanos. Esa parte anterior del cerebro que está aquí por encima de los ojitos es la que nos hace a nosotros planificar nuestro día a día y poder planificar las cosas que nos pueden crear una pasión, un placer, una recompensa. Pero esta cirugía era mutilante y los resultados hacían que los pacientes realmente quedaran sin iniciativa, sin motivación. La evolución llegó hasta que en 2005 en Toronto, Canadá, se propone hacer estimulación eléctrica del cerebro a través de pequeños chips cerebrales. Y así nace la nueva era de la cirugía para depresión. Hace un par de años, hace más o menos 20 años, nosotros lo que hemos hecho es seguir evolucionando esas técnicas a través del uso de imágenes de resonancia funcional y de tractografía, que nos permite hacer una huella digital del cerebro de los pacientes. Y venimos haciendo esta cirugía desde el 2007, pero el caso específico con esta pacientica es que nosotros podemos estimular varios circuitos a la vez. Es decir, se hace una cirugía en donde ya no se implantan 2 electrodos cerebrales, sino 4 chips cerebrales que están tratando 6 circuitos a la vez. Por tanto, el resultado de la cirugía es mucho mayor. Es decir, si nosotros pensamos que nuestro cerebro fuese una gran ciudad en la noche, y en esa gran ciudad se ha ido la luz en varios barrios, lo que hace la cirugía a través de electricidad es devolverle la luz a esos barrios que se han quedado sin luz. Pero al hacerlo en 6 circuitos diferentes, ya no solamente estamos tratando la tristeza, sino una ansiedad marcada que tenía nuestra paciente, y por otros circuitos también la culpa, que es una sensación que tienen estos pacientes también muy marcada. Entonces estamos tratando varios síntomas a la vez, guiados por conectómica, que es saber dónde están varios circuitos integrados en el cerebro y varios síntomas a la vez. Es una cirugía en la cual se implantan 4 electrodos estimulando 6 circuitos, y esos electrodos están conectados a un generador de impulsos que es como el marcapasos, parecido al marcapasos que se usa para el corazón, pero en este caso es una batería inteligente, un computador inteligente que manda electricidad a zonas que están apagadas en nuestro cerebro, y la paciente, por tanto, vuelve a esa normalidad, a esa orquesta que estaba sonando de manera desafinada, que sería su cerebro, para que nuevamente a través de una pequeña corriente pueda sonar
como debe sonar. Doctor Contreras, me parece impresionante lo que nos está contando. Y la novedad aquí es que es la primera vez que se ponen los 4 electrodos, ¿no? Eso es a lo que se ha subido, pues, y que ha podido mejorar estos 6 circuitos que usted menciona. Y también leía que se realiza con la paciente despierta, es decir, ¿hay interacción para ver cómo va reaccionando? Es correcto, es correcto. No, la cirugía la hacemos con la paciente despierta para saber exactamente que los circuitos que estamos estimulando son los que necesitamos estimular, en el sentido de que ella siente una mejoría incluso de manera intraoperatoria, una mejoría en la ansiedad, en sus sentimientos de angustia, de estrés, de palpitaciones, en esa sensación de perder el interés y el placer por las cosas, el llanto fácil que lleva a la depresión. Y le hacemos pruebas intraoperatorias donde mostramos imágenes y le preguntamos qué tanta tristeza, por ejemplo, le produce esa imagen, por ejemplo, o qué tanta ilusión, un alimento, una salida, un paisaje, y vemos inmediatamente cómo existen estos cambios al estimular áreas que tienen que ver con la recompensa, como el núcleo accumbens, y cómo se empiezan a iluminar nuevamente esas áreas y cómo la paciente empieza a bromear incluso de manera intraquirúrgica, y vemos cambios inmediatos. Esperamos que los mayores cambios ocurran en un periodo de más o menos 2 años, pero ya vemos cómo ese cerebro se está prendiendo nuevamente como un arbolito de Navidad. ¿Cuántos años tiene Lorena? Porque había confusión en lo que yo leía, doctor. 27 o 34, 38 decía. La paciente tiene 34 años. Y tenía 10 años con este padecimiento, ¿verdad? Sí, los pacientes con depresión en general pueden empezar más o menos a los 15 años, 17 años, a sentir este tipo de pérdida de interés por la vida. Nuestra pacientica empezó con sus síntomas de los 17 años. Es como cuando tú ya estás empezando a vivir, como estás en el prom y con todas las expectativas de la vida, pero de repente en esa fiesta que es la vida se va la luz. Qué fuerte. Doctor, es decir, la depresión siempre se adquiere, o hay quien puede nacer con ciertos estímulos, digamos, no sé la forma correcta de decirlo, que no funcionan bien. ¿Y en qué momento, a qué grado de la depresión, o después de tratar para curarla, qué es que alguien puede ser candidato a una cirugía como esta? Esa es una excelente pregunta, porque no estamos proponiendo a través de estas alternativas quirúrgicas curar ninguna condición, ni tampoco que vamos a operar a todo aquel que se siente triste. Claro. El diagnóstico debe hacerse a través de guías que se llaman el DMS-5, que es el Manual de las Enfermedades propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría, donde hay unos parámetros para hacer el diagnóstico, y una vez se tenga el diagnóstico de depresión, entonces debe el paciente ser tratado por un psiquiatra, que probablemente va a empezar unos antidepresivos y va a empezar unas terapias con el psicólogo. Esas terapias nos permiten darnos cuenta de qué es lo que está pasando en ese cerebro, qué ha desencadenado esa tristeza profunda, cómo se puede evitar, porque si bien hay una predisposición genética, esa predisposición genética es como una casa que tiene una pequeña gotera, pero no necesariamente por una pequeña gotera esa casa va a dejar de funcionar. El problema es cuando a esa gotera o a esa predisposición genética se le suma un estrés crónico o un trauma o una pérdida, y eso hace que entonces esa pequeña gotera ya sea mucho más grande y entonces empiece a disfuncionar esa casa. Puede existir una predisposición genética, pero puede también presentarse la depresión en cualquier persona que haya tenido algún trastorno, algún trauma, que esté dejando una huella o haya dejado una huella súbita, y entonces empiezan a desarrollar estos sentimientos de tristeza profunda, llanto permanente, pérdida de interés por la vida o por actividades que antes producían placer, como por ejemplo una visita, acariciar a sus nietos, viajar. Los pacientes también pueden presentar alteraciones motoras, están muy lentos o algunos muy agitados como una gallina, inquietos, pérdida del sueño,
o sueño excesivo. Los pacientes pueden presentar dificultades para tener iniciativa, para planificar las cosas, porque se pierde la conexión profunda que debe tenerse con la corteza prefrontal, y pueden aparecer ideas, por ejemplo, suicidas, deseo de muerte, porque es tal la sensación de vacío, es tan inexplicable que no parece mala idea morirse. Entonces es una patología bastante compleja que requiere un tratamiento multidisciplinario, es decir, la participación de varios tipos de especialistas, y por supuesto, si se declara refractaria, es decir, llevamos 2 años tratando al paciente con todos los antidepresivos posibles, más de 4 grupos de antidepresivos, terapias cognitivos conductuales por parte de los psicólogos, y persiste este sentimiento, el paciente se puede volver candidato a la cirugía. ¿Y por qué? Porque el paciente puede estar vivo, pero pierde años vida. Se ha calculado que son más o menos 25.000 años vida que se pierden en el año en el mundo por pacientes que no salen de la casa, que han perdido la voluntad de socializar o de trabajar por ese sentimiento que no tiene explicación. Y parte de visibilizar esto es precisamente eso, que la gente levante la mano y pida ayuda, porque podemos tener estrategias primero para diagnosticar la enfermedad y luego para enseñarle a la humanidad que esto no es una pereza mental ni una falta de carácter, sino una enfermedad tan real como puede ser un infarto. Doctor, qué bueno que lo dice, porque yo lo decía al inicio, al presentarlo, se ha estigmatizado el tema de la salud mental. Sabemos que creció muchísimo después de el COVID, y sin duda que te digan échale ganas o no estés de floja, pues no es la solución. Y creo que esto, doctor, aunque sí, no es que quien esté deprimido tenga que operarse, pero es una esperanza para muchísimos que quizá no encuentran solución. Yo admiro que Lorena, dentro de esa depresión, haya buscado un camino para dejar esos años oscuros y poder vivir una vida placentera. Es una sola vida y no sabemos cuándo se acaba. En ese sentido, ¿hay algún riesgo? ¿Habría otras consecuencias? ¿Y a cualquier edad podría realizarse una cirugía de este tipo? Sí, es importante lo que mencionas, porque a veces las enfermedades neurológicas o psiquiátricas están asociadas con pensar que el paciente tiene algún tipo de retardo mental o que simplemente no le echa ganas. Nosotros los latinos, que siempre hablamos de las ganas de vivir, de reinventarse, y resulta que esto es una enfermedad tan terrible como una fractura, y eso requiere un tratamiento. Alguien que se ha fracturado, no le dice échale ganas, no, vamos a ver si necesitas una cirugía o qué es lo que necesitas. De tal manera que es muy importante asumirlo así, como una enfermedad que requiere un tratamiento, grupos multidisciplinarios, y que si definitivamente no mejora puede requerir una cirugía. La cirugía es muy segura, es una cirugía muy segura porque está basada en planificación a través de computadores que pueden evitar las complicaciones. El trayecto de los electrodos que se introducen en el cerebro, que son del tamaño de un arroz, de 1 milímetro, se puede planificar a través de un computador que nos evita el paso por estructuras loables del cerebro o por arterias cerebrales, por ejemplo, que puedan ocasionar un sangrado. Yo pienso que esta cirugía, el mayor riesgo es que no funcione, porque hay unos resultados fantásticos con mejorías del 50 hasta el 80% de la frecuencia de esas crisis que hunden a los pacientes, que no les permiten salir de la casa, que causan anedonia, esa pérdida del placer por cualquier cosa. Eso sería como lo más importante, pero de resto es una cirugía bastante segura, en buenas manos, hecha en buenas manos. Existen grupos alrededor del mundo que pueden hacer esta cirugía de manera muy profesional, en países como México o Colombia. Nosotros lo que proponemos es un abordaje de 6 circuitos con 4 electrodos. La tecnología también ha evolucionado, porque antes los neurotransmisores solo permitían 2 electrodos, ya permiten la colocación de 4 electrodos, y que esto sea guiado a través de
la conectómica y las tractografías, que es decir, si yo necesito colocar en determinadas avenidas o circuitos cerebrales como pequeños cables cerebrales, pues que no sea una fórmula de cocina donde yo diga, bueno, esto hay que colocarlo en tal coordenada, sino no, de acuerdo al cerebro de cada paciente, por dónde está pasando ese circuito que tiene que ver con la motivación, con la culpa, con la tristeza, y entonces así tener mejores resultados. Doctor, le agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo del programa, ojalá podamos volver a platicar y lo que más gusto me da es que sea desde América Latina que se avanza con estos 4 electrodos y que da esperanza a muchísima gente que vive en la oscuridad. Muchísimas gracias al doctor William Omar Contreras López, neurocirujano colombiano, y muchísimas felicidades también. Feliz Día del Cerebro, hoy Día del Cerebro, qué bonito que hablemos de estos temas. Gracias doctor. Buenas noches. Buenas noches.